Hola chicos, bienvenidos a esta nuestra última clase ya, bueno, la primera virtual, pero la última, desgraciadamente, de nuestro semestre, de este curso materia de hermenéutica medieval, o hermenéutica filosófica medieval. Vamos a entrar en el apartado final, en el último tema o tópico a abordar, que es el Renacimiento. Se preguntarán, bueno, ¿por qué el Renacimiento si ya no es Edad Media? O sea, hello, como que el profe se nos está saturando de información que no corresponde. Bueno, pues sí corresponde, les voy a decir por qué. Ahí está enunciado precisamente que se trata de una transición. ¿Qué es una transición? Un periodo de cambios, un periodo de transformaciones muy aceleradas quizá, y también de parteaguas, es decir, se pasa de una visión, un paradigma, un estilo de vida, un proceso a otro, de la Edad Media a la época moderna. Recordarán que nuestro pasado apartado de la Edad Media Baja, bueno, en el que nos estuvimos concentrando para hablar de la escolástica, la fundación de las universidades, los nuevos métodos para el pensamiento, la filosofía, veíamos que ya se da un cambio de mentalidad, donde ya no predomina tanto el paradigma teocéntrico o la referencia a Dios como referencia primera, ¿sí? Punto de partida y de llegada o meta del conocimiento y de toda la vida, sino que ya se empieza a concentrar más la atención en el hombre mismo. El hombre empieza a ver, a redescubrir la capacidad que tiene de volver sobre sí mismo, sobre el estudio de su vida, de su cuerpo, de sus capacidades, de sus potencias, y es lo que va a constituir este periodo de renacimiento. Es como un redescubrir, un volver al hombre a la base, o sea, desde el hombre, un nuevo humanismo, vamos a decir, que recupera los valores de la Grecia, de la Roma antigua, de ese patrón grecolatino que había estado a la base de la civilización desde la fundación de Roma, y con el aporte también del cristianismo. El cristianismo, ¿qué es lo que hace? Si recuerdan, y no me dejarán mentir, estuvimos abordando la importancia que tuvo el papel o que jugaron las escuelas catedralicias. Fueron esas catedrales que se levantaron en la Edad Media, ese periodo también de, no de estancamiento, pero donde no hubo, vamos a decir, un proceso económico, un proceso político, intelectual muy vasto, o vamos a decir muy rápido, sino donde todo se fue desarrollando paulatinamente, gradualmente, casi como muy pausadito, desde de la caída de Roma en el 476. Bueno, me remito a estos antecedentes porque es importante trazar como que toda esa línea, ¿no?, de acontecimientos, de referencias y contexto que nos ayude a tomar en su justa medida, en su justo valor, el apartado del Renacimiento. Porque el Renacimiento precisamente se gesta gracias al aporte que hacen las universidades. Ya se da un campo de estudio muy variado, ya no solamente se queda las ciencias básicas, ¿no?, gramática, matemática o retórica, sino que se amplía la gama o el repertorio de estudios, lo que denominaban el trivium y el quadrivium, que ya habíamos considerado. Si recuerdan, el trivium era gramática, retórica, lógica, como las letras, y después venía lo que eran las ciencias exactas, la matemática, la geometría, la aritmética. Entonces, eso que implicaba una tendencia a descubrir cosas nuevas, a que el hombre vuelva a encontrar como que esa intención, esa curiosidad primera desde la Grecia antigua de llegar a comprenderse a sí mismo nuevamente, ¿no? No tanto en referencia a Dios como el hombre, la criatura perfecta, la criatura que valía por sí misma, o que era el fin en sí mismo, ¿sí?, o el centro del universo, sino ya como parte de un mundo más complejo, cambiante, donde él tiene que encontrar, el hombre, la manera de desarrollar nuevas técnicas, nuevos métodos para conocerse a sí mismo, para comprender su realidad y dominarla. Esto va a repercutir también en el desarrollo de estudios ya de economía, ¿sí?, de sociología, bueno, ya en la avanzada edad moderna. Pero vemos aquí, y no lo podemos perder de vista, que se da a partir de la aportación que hacen las universidades a la mentalidad y al pensamiento en la Edad Media. Ya se va dando precisamente, por eso se denomina este apartado, si recuerdan, Baja Edad Media. Baja porque ya se da un descenso, un cambio, vamos a decir, una curva en una constante que era el patrón o el paradigma teocéntrico, Dios la referencia primera, todo confluía, toda la vida, la visión, el pensamiento en Dios, y era el punto de referencia,
de partida y de llegada. Por eso vemos las catedrales, si recuerdan. Ahorita voy a hacer referencia a elementos artísticos para que me vayan entendiendo hacia dónde va el desarrollo. Vamos a comenzar hablando del Renacimiento más a detalle, como para entender de qué se trató. Un movimiento que ya dijimos por sus raíces etimológicas es un rinascere, un volver a los orígenes, un volver a los patrones, a los fundamentos del hombre, de la razón, ¿sí? Que era básicamente a partir del patrón, el legado grecolatino de los griegos y los romanos, pero en clave muy racional. Ya no se trata de mezclar o de poner como en relación, en diálogo, fe y razón, sino ya como que ese periodo, ese capítulo había quedado superado, ya llegado a su cota máxima, entonces ya había que cambiar de página y volverla a concentrar la atención en el hombre mismo. Vamos a hablar por ahí de algo que se llama antropocentrismo. Bueno, pero para llegar a eso tenemos que considerar el papel que jugó Italia como región. No podemos hablar todavía de un país porque eran un conjunto de reinos. Si recuerdan del sistema feudal que se heredó en la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la erupción de los bárbaros, se empieza a reconfigurar geopolíticamente Europa, donde pues no se constituían en estados, vamos a decir nación, sino eran una serie de feudos, de señores feudales que poseían las tierras, las hacían trabajar, les sacaban el fruto, el provecho, y iban extendiendo sus dominios, iban haciendo intercambios agrícolas, comerciales, pero en un nivel bastante rudimentario, ¿sí? No había un intercambio comercial tan vasto, tan variado, tan rico como se va a dar cuando se pasa del campo a la ciudad. Si recuerdan ese fenómeno que veíamos como la decadencia del feudalismo, ya en la Baja Edad Media, por eso mismo veíamos que empiezan a surgir las escuelas, las universidades. Ya no era solamente exclusivo de religiosos, de monjes, que habían sido los que conservaban el conocimiento, ese acervo cultural legado del Imperio Romano tras su caída, sino era algo que ya se iba dando a conocer, se iba transmitiendo gracias también, y hay que decirlo, al aporte que hicieron los árabes en Europa con la conquista de España desde el 711 y el desarrollo de una filosofía que fue las escuelas árabes y luego la de traductores en Toledo, en Córdoba, si recuerdan, nada más para referirme un poquito al contexto. Bueno, hablamos del Renacimiento, volviendo al punto, en tres periodos fundamentales. Se comprende tres apartados, que son el Trecento, así se le denominaba en italiano, 300 o 1300, 1400 y 1500. Comprende, por lo tanto, tres siglos, si se dan cuenta, desde el siglo XIV, 1300, hasta 1400, siglo XV, y concluía en el siglo XVI, 1500. O sea, tres grandes siglos donde se fue gestando todo este proceso al que denominamos Renacimiento, como un redescubrir las raíces, reconsiderar, revalorar la vida desde nuevas dimensiones, y para poder dar paso al siguiente periodo que va a ser la modernidad, al que vamos a llegar. Bueno, aquí tenemos algunas ilustraciones que igual no se alcanzan a percibir muy a detalle, pero que pueden servir nada más para contextualizarnos. Hablamos de la recuperación de un patrón, les decía yo, patrón grecolatino. ¿En qué sentido? En todos los, vamos a decir, las líneas que se fueron desarrollando desde Grecia y Roma en cuanto a la arquitectura, la pintura, la escultura, esto por hablar nada más del ámbito artístico, pero que va a tener por supuesto su impacto y su aplicación en la estructura también ciudadana, social, la construcción de nuevos centros de trabajo, de las pequeñas empresas que van a surgir en las ciudades, que se denominarían gremios, ¿verdad? Toda una nueva visión, una cosmovisión del mundo, de la vida y del hombre. Vemos aquí la aplicación de estos patrones griegos y latinos, estos cánones, ahora a través de nuevas formas, un tanto revolucionadas. ¿Por qué? Porque estas cúpulas como tal no existían antes, sino fueron creadas desde el 300, 1300 más bien. Se empezó a trabajar en esta gran obra que es un referente para muchos monumentos, que es la cúpula de la Catedral de Florencia, o el Domo de Florencia, Santa María dei Fiori. Esa cúpula, de hecho, aquí en Durango la encontramos a modo, vamos a decir, un símil en la iglesia de San Agustín. Si observan, esa cúpula así inclusive roja tiene como que esa similitud o esa imitación de lo que fue este prototipo. Vemos que se empieza a trabajar más esas bóvedas clásicas desde Roma,
y ahora se van haciendo nuevas aplicaciones, nuevos ajustes. Vámonos a la pintura, otro campo de interés que va a repercutir también, porque se va a pasar de una pintura lineal que no se había desarrollado, de hecho ni Grecia ni Roma la desarrollaron, era como que lo fuerte era la escultura, la arquitectura, y la pintura estaba relegada, no había un proceso, un desarrollo sustancial en la materia. En cambio acá ya vamos a ver que los patrones arquitectónicos, geométricos, de la escultura también, van a ser proyectados, van a ser plasmados en la pintura. Eso es algo súper revolucionario que a lo mejor ni siquiera nos hemos detenido a considerarlo, a pensar, porque se nos hace muy normal, pero aquí es donde se da un procedimiento nuevo para la pintura. Se trazan los planos, se trazan las dimensiones, los volúmenes, la perspectiva, que es muy importante y que vemos bien aplicada en esta pintura, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente momento. Autores importantes a considerar, bueno, Giotto, desde el siglo XV en Italia, con una galería que se encuentra en Florencia, donde hay varias obras de Giotto, ya se va dando un cambio. No sé si les llegué a mostrar en alguna presentación, me parece que sí, algunas evidencias de la pintura en la Edad Media, en las bóvedas que había en las basílicas, como en la de Aquisgrán, de Carlomagno, donde se veía nada más retratado a Cristo, el gran juez, un Cristo muy hierático, hierático se refiere con posturas así como muy cuadradas, muy poco, vamos a decir, empáticas, ¿no? Y acá ya se empieza a trabajar más la gesticulación, ¿sí? El lenguaje corporal, los detalles del rostro, ¿sí? Se empieza a trabajar más esa parte, como que se empieza a sensibilizar el arte un poquito más, ¿no? Y a través de la pintura es como que la gran revolución, sí, el gran momento que se da para la pintura, con autores como Rafael. La Escuela de Atenas, un gran exponente, vamos a decir, de esta realidad, que es esta pintura, para mí muy grata, muy rica en aspectos no solo artísticos, sino también por los contenidos que plasma. Aquí vemos, de hecho, una apreciación de lo que es la diversidad de los estudios de la filosofía, como que ya se conjuga otra vez todo el legado y el acervo cultural de Roma, Grecia, y se le van dando, inclusive aquí el autor Rafael retrata personajes de su época, como lo hará Dante también en la Divina Comedia, al que nos vamos a referir, plasmando la visión antigua en la nueva realidad del Renacimiento, es decir, de la época, vamos a decir, de 1300, bueno, en este caso ya es 1400, 1500, ¿sí? Bueno, eso se va a hacer una constante, el regreso a las formas, ¿sí? De la anatomía, bien trabajada, bien detallada, va a ser también algo que no es solo mérito de los autores de la época, ya había sido tomado de los patrones griegos, pero que se va a renovar, va a encontrar un punto también de mejora. La escultura, por supuesto, ¿verdad? La vida de Miguel Ángel, de Donatello, la anatomía, se fijan que bien trazada, ¿sí? Las partes, los miembros del cuerpo, esta obra de la Piedad también, un gran exponente, una gran referencia de la revolución renacimental. En cuanto a la escultura, ¿sí? Entonces es como volverse, fíjense, por eso se llama renacimiento, es lo que quiero que entendamos, a los patrones, a las bases, para darle una nueva visión a la vida, ¿sí? No solo por un aspecto o estilístico o artístico, un gusto, sino para tratar de entender cómo es la vida desde la razón. Pero claro que también va a seguir influyendo mucho la fe, el paradigma teocéntrico en este periodo, va a ser, por eso le decíamos, la transición, ¿no? El puente, porque va a conectar lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Las bases con las nuevas, vamos a decir, dimensiones, las nuevas proyecciones humanas o los nuevos ideales. Pero claro que los temas o tópicos que se van a tocar en muchas de las obras van a seguir siendo, bueno, algunas profanas, seculares, y otras religiosas, ¿no? Momentos de la Sagrada Escritura, pasajes de la Biblia, de la Revelación, etc. Aplicación del canon áureo, si fijan, realismo anatómico, ¿sí? Que vemos plasmado, nada más por recalcarlo, simetría, tres planos, ¿sí? Tendencia manierista, es decir, recargada, ¿no?
ya nos gusta mucho en este periodo, les gusta a esos autores como que abusar un poquito, a veces los miembros, los muslos muy recargados, muy reforzados, ¿no? Como para hablar del hombre otra vez, como que plasmar esa imagen del hombre nuevo, del hombre que se está reconstruyendo y está yendo hacia nuevos desafíos, nuevos objetivos. Bueno, el paradigma etocéntrico da paso al antropocentrismo. Este es un periodo importante y es aquí donde radica el núcleo de nuestra explicación de hoy, de este tema, porque es el cambio realmente sustancial que se da a nivel de pensamiento y filosofía. Ya se pasa de la referencia a Dios, de la fides ratio, de la síntesis fe y razón, a volver sobre el hombre. Es lo que estamos diciendo, nada más de manera un poquito aplicada y gráfica con los elementos explicados. Antropocentrismo es antropos, en griego es hombre, centrar la atención otra vez en el hombre, volver al hombre. Si vemos un poquito, traten de, a ver si se aprecia, de captar aquí las diferencias entre un patrón y otro. Las catedrales góticas, ¿no? Elevadísimas, ¿no? Con acupunturas, con remates, donde todo va como que escalando con la tendencia a lograr el ideal divino, a parecernos más a Dios, a llegar a comprender a Dios, ¿sí? Con los arbotantes, con las columnas estilizadas, ¿sí? Los arcos de medio punto, etc. Ya, para quienes les guste el arte, ¿eh? Si no, pues vamos entrando un poquito al gusto. Vamos a hablar ya de una dimensión de la vida diferente, ¿no? Se retrata en esta pintura, ¿se fijan? La vida como normal, es decir, cotidiana, el mercado, la escuela, la ciudad, la calle, ¿sí? Ya es como que la vida cotidiana del hombre, todas sus vamos a decir, vicisitudes, todas sus problemáticas. Vamos a hablar aquí de ese paso que se da gracias a la aportación de un filósofo, bueno, más que filósofo es un científico, ¿sí? Un estudioso polaco que se llamaba Nicolás Copérnico. Él en la Universidad Jagiellónica de Cracovia, donde estudió Juan Pablo II, por cierto, él desarrolla toda una nueva teoría una nueva teoría del mundo, ¿sí? Se podría decir astronómica o astrológica, bueno, como los estudiosos expertos lo quieran denominar. Una nueva visión del mundo donde ya se va a saber, se va a comprobar por la observación de los astros que la Tierra no es el centro del universo como se creía, ¿no? El hombre, y esto va a tener repercusiones en que el hombre ya no va a ser el centro del mundo o la criatura perfecta, ya va a ser más bien una parte del mundo. Es importante porque el hombre con su inteligencia, con su razón, con su capacidad de crear, de innovar, puede ser un protagonista en el mundo, pero ya no es como que la criatura ideal, o sea, tiene que demostrarse el hombre a sí mismo que puede, pero no porque haya sido creado por Dios, sino porque él tiene la capacidad de reivindicarse, vamos a decir. Al no ser la Tierra el centro del universo, ser simplemente un astro, un planeta, sí, un planeta que va a girar en una órbita alrededor del Sol, dentro de un complejo sistema solar, ¿sí? Que a su vez es una galaxia, etc. Ya irán los científicos ahondando en la cuestión. Ya el hombre va a tener que ver la manera con sus fuerzas, con lo que está provisto por la naturaleza, con la técnica, con los estudios, a tratar de lograr ese dominio. Ya no se va a hablar tanto de administración de la creación como en la tradición judio-cristiana, ¿no? O en el paradigma etocéntrico se hablaba de que el hombre es un administrador de los recursos, de los bienes con que Dios dotó el mundo para bien del hombre. Todas las cosas, según el finalismo aristotélico, han sido creadas para un fin. Y el fin, en este caso, desde el paradigma etocéntrico, es el hombre, que el hombre que debe darle culto a Dios, del hombre que debe volver a Dios, pero que recibe de Dios todo para entenderse a sí mismo y llegar a Él. Ahora se trata de que el hombre no solo administre, sino domine, o sea, como que el hombre tiene que ser más agresivo, tiene que controlar, tiene que dominar, imponerse a las cosas, al orden de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre va a ser el centro de atención. Vemos en este boceto, que es un boceto realmente de Leonardo da Vinci, el hombre simétrico, por ahí tiene alguna denominación, no la recuerdo, ¿sí? Ese hombre perfecto que tiene que lograr, pero por sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. Bueno, nos vamos adelantando para hablar de las consecuencias que va a tener el antropocentrismo. Volver sobre el hombre la mirada, pero en clave racionalista, en clave de que el hombre pueda controlar lo que le rodea.
ya no administrar, ya no ser como el que nada más estira la mano y recibe todo de Dios, ¿sí? O que vuelve a Dios, o que su última misión en la vida es parecerse más a Dios, sino en realidad entenderse más a sí mismo, ¿sí? Conocerse más. El hombre va a volver la mirada, el foco de atención sobre sí, pero esto va a generar una serie de circunstancias que ya en la edad moderna y contemporánea vamos a estar enfrentando. Nuevas situaciones como la indiferencia a los problemas ajenos. El hombre va a centrar tanto su atención en sí mismo que se va a volver un tanto individualista, ¿sí? Va a perder la referencia del otro, del prójimo, del amor a los demás, de la caridad, etc. Y esto que va a tener como repercusiones que como que el individualismo, el egocentrismo se extienda o sea como una tendencia a seguir, una mentalidad. Imposición, ¿sí? Indiferencia de daños ambientales. Del hombre va en su afán de dominar, de controlar las cosas, no le va a importar el costo o el precio que tenga que pagar la naturaleza, y que en últimas cuentas va a ser el mismo, sino esto va a ser un detonante. Lo vemos a nivel económico con el proceso de descubrimientos que se van a dar desde la imprenta en 1450, me parece, ¿sí? La imprenta, como ese proceso ya de copiado muy ágil, muy sofisticado, donde ya no va a ser necesario escribir a mano, copiar, los copistas, sino ya va a tener nuevos mecanismos para que el conocimiento llegue, se extienda a más partes. Pero a su vez esto va a hacer que el hombre empieza a crear una obsesión por los procesos, por las máquinas, por la mecanización, y esto se va a denominar así también, aunque no tengo pizarrón lo voy a recalcar, la mecanización del hombre. Ya el hombre se va a ver como una maquinita también que tiene que producir. Entre más se comprende a sí mismo, tiene que ver la manera de buscar técnicas nuevas que hagan más compleja la vida, un poquito más, pues un estado de bienestar, vamos a decir, como lo denominamos hoy en día, y volver sobre sí mismo, satisfacerse a sí mismo, y no va a necesitar pensar en algo más, en algo trascendente, porque la vida está aquí y ahora, en clave existencial, y él solo debe pensar en sí mismo. Esto, ¿cómo lo vamos a ver impactado? Hacia allá me dirijo en los textos, en los documentos que vamos a trabajar de ejercicio. En la visión, por ejemplo, de esta ruptura de paradigma en Dante Alighieri, donde en su gran ópera magna o obra maestra de la Divina Comedia, va a hablar de los tres estados del alma, ¿no? El purgatorio, el infierno, el purgatorio y el cielo. Como los procesos por los que el hombre pasa ya al final de su vida para ver su vida como una película, ¿verdad? Lo que hizo bien, lo que hizo mal, sus decisiones acertadas, erradas, y hacia dónde se va a conducir, ¿no? Cuáles son los precios que va a tener que pagar el hombre por el abuso también de los demás, ¿sí? De la naturaleza, etcétera, de sí mismo inclusive, y esto lo va a desarrollar de una manera cómica, por eso se llama comedia, ¿sí? Un tanto cómica, satírica, irónica, y también es un complejo bastante interesante la Divina Comedia, porque plasma la vida como es, cómo se entiende el hombre ante esta serie de procesos que está atravesando también a nivel de pensamiento. Otros autores que veremos será Erasmo de Rotterdam, bueno, no se los anuncio porque son así como de sorpresa, pero para trabajar vamos a trabajar con dos visiones, bueno, la visión de Dante y la visión de Pico della Mirandola, que es otro pensador italiano, humanista, de 1400 más o menos. Dante es del 1300 y él es del 1400, que van a contrastar las posturas. Ya vamos a ver una diferencia. Quienes elijan a trabajar el texto de Dante van a ver pues todavía el predominio del teocentrismo como ideal supremo, punto de referencia de partida y de regreso, para ver la vida, para analizar al hombre, y luego en el otro ya vamos a ver al hombre de una manera, considerado de una manera más científica, ¿no? Como ya el hombre se ve a sí mismo, se comprende a sí mismo, se entiende, pero busca la manera de autodeterminarse en un nuevo panorama. Valora el antropocentrismo, a la persona por lo que tiene, por lo que produce, por lo que es. Decíamos que se va a denominar esto también desde la perspectiva filosófica mecanicismo. El hombre se va a volver una máquina, ¿no? Un complejo, con su razón, con su inteligencia, cuerpo, fuerza, capacidades, sensibilidad, que puede lograr grandes cosas, pero que finalmente está hecho o se debe pensar en clave de qué produce, y por lo que produzca va a ser valorado.
Luego la obsolescencia programada, pues sí, esto ya en consecuencias últimas para nuestra época, donde ya inclusive pues el celular, ¿verdad?, está programado para tener una caducidad determinada, es decir, soportar una serie de datos, no sé, el hombre lo mismo, o sea, tiene límites, ¿no?, que debe conocer, pero que debe de aprender a controlar, debe aprender a superar. Un uso desmedido, perdón, de recursos no renovables, o sea, empezar a trabajar tanto en la tecnología, la revolución industrial que va a surgir tras el fin del Renacimiento en Inglaterra principalmente, que es uno de los ámbitos o de los lugares donde va a detonarse, porque va a traer a consecuencia toda esta dimensión, toda esta nueva visión de la vida, del mundo y de cómo vivir, ¿no? En clave de producir, mejorar, sofisticar los procesos para el consumo, para el bienestar, la economía, etc. Que esto vemos que surge, por referirnos de nuevo a los antecedentes, desde la Edad Media Baja. Recuérdense que el campo a la ciudad, o sea, la ciudad se vuelve el centro de la vida y el hombre empieza a crear nuevos horizontes de cómo vivir mejor, ¿no? Se empieza a constituir la propiedad privada, o sea, es decir, ya no son solamente ciertos señores poderosos, influyentes, que tienen el dominio de las tierras, o los vasallos terratenientes, o el rey, sino ya el hombre, como ser autónomo, empieza a ver la capacidad de crear su propia empresa, su propiedad, su manera de satisfacer sus propias necesidades a través de los gremios. Los gremios van a ser escuelas que surgen en la Edad Media, escuelas de escritores, de zapateros, de herreros, de los oficios que surgían en las ciudades para satisfacer las necesidades de la población, de la sociedad, que van haciendo que el hombre se empiece a preocupar más por crear, por innovar, por mejorar y competir entre sí. Esto es lo que va a detonar el antropocentrismo. Bueno, yo creo que habrá dudas, habrá inquietudes o cuestiones ahí que se puedan confrontar, me los puedan hacer llegar. Ya les digo que pues utilicen el medio WhatsApp para hacerme llegar sus inquietudes, cuestiones. No solamente quédense con la doctrina, así tráguensela y ya, no digan nada o hagan el ejercicio, no, traten de confrontar ideas, porque eso se trata la filosofía. Les doy la oportunidad ahora que ya estamos en la última etapa. Surgimiento del Estado moderno, esto ya es lo último, ahora sí que veremos, porque si recuerdan, hemos visto varios mapas en otros materiales que les he pasado. Hablamos aquí de que ya no van a ser reinos como que se hacen la guerra unos a otros, que uno quiere ser más que otro, que se alían o se enemistan en función de intereses comunes o de una cristiandad, como se denominaba Europa desde la Edad Media, que busca crear un cometido único, vamos a decir, donde Dios los rige a todos, la religión católica, ¿verdad? Por eso las cruzadas, a ese punto no lo expliqué, pero bueno, es anterior, en la Edad Media Alta, donde se dan alianzas para lograr conquistar más territorios, ¿no? Era el cometido principal de las cruzadas, era un objetivo político, no tanto una cuestión religiosa. O sea, la religión estaba como pretexto, recuperar los lugares sagrados que estaban tomados por los moros, por los musulmanes, ¿sí? Instaurar, vamos a decir, lo que denominaban los protectorados, ¿verdad?, que hubo de los franciscanos en Jerusalén, etc. No, sino conquistar más territorios, lograr más alianzas para que los reinos fueran más fuertes, ¿no? La misma Inquisición, a la que me voy a referir ahorita, va a tener un papel importante, porque la Inquisición, como una institución de censura, ¿no?, de cuidar la unidad de pensamiento, la unidad de la religión en la fe, era un mecanismo que utilizaron los reyes, los monarcas, ante todo, para consolidar su poder y lograr que sus ciudadanos vivieran de una manera, con una cierta lealtad a la corona, ¿sí?, al reino, al rey, y también a las leyes y a las políticas que querían implementar. Entonces la Inquisición era como una excusa también, un mecanismo de control para lograr esa se me fue la palabra, perdón, pues esa unidad esperada, ¿sí? Y esa unidad va a tener una manifestación en el cometido que va a surgir por parte de los íberos o de los españoles en la península ibérica. Si recuerdan, habíamos hablado de los cantares de gesta, de ese proceso donde se hablaba de las grandes leyendas o de los grandes mitos, de los héroes que lograron hacer grande su reino, ¿no? Servir mejor a su señor feudal,
conquistar más territorios, lograrlos para la fe también, ¿no? Bajo el estandarte de la fe cristiana. Y era la recuperación que hicieron los cristianos de los territorios en manos de los musulmanes. Cuando los musulmanes invaden en el 711 España y permanecen durante 8 siglos,